voy a hacer, voy a hacer otro, ¿cómo le digo? Voy a agregar un poquito, siempre sobre lo mismo, pero un sabor diferente que Dios me permite a mí ver mientras Él me permite escuchar la palabra que usted me está compartiendo. Siempre ahí en Efesios capítulo 2, del 1 al 10, yo pude observar que esos 10 versículos explican Romanos 3:23 y Romanos 3:24. Porque en Romanos 3:23 el apóstol Pablo, que también escribe Efesios, él nos pone ese mensaje ahí, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, o sea, nos da la mala noticia y luego nos da la buena noticia. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero en Efesios, que es el mismo Pablo, ¿verdad? Él empieza por la buena noticia, luego nos da la mala noticia y luego nos vuelve a dar la buena noticia, y también nos alerta de que lo que hemos recibido es un don de Dios y que nosotros no participamos. Entonces la buena noticia en Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que Él nos dio vida, es la buena noticia. Pero luego empieza y nos da la mala noticia en el versículo 2 y en el versículo 3. Entonces, expande un poquito más el versículo 23 de Romanos 3. Pero no solamente eso, sino que también a partir del 4, 5 y 6 y 7, él expande la noticia, la buena noticia, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, Gerardo, yo siempre digo que si nosotros vemos la palabra de Dios siempre apuntando al cielo, entonces siempre vamos a ver que el tener la mirada puesta en el cielo, las palabras que Él nos está dando a nosotros de la mala noticia y la buena noticia, aunque se bamboleen en nuestra mente, este punto aquí, este punto nos acomoda al objetivo, que es ir al cielo, ¿verdad? Y es interesante porque yo no me lo propongo, yo nunca me lo propongo, pero está bien claro, ¿verdad? Aquí en Efesios 2 está bien claro. Pablo dibuja perfectamente el pecado, ¿verdad? Él dibuja el pecado, pero perfectamente, ¿verdad? Lo único que no hace Pablo aquí, no expande las consecuencias del pecado, pero sí dibuja qué es el pecado. En Romanos capítulo 1, al final, él expande el pecado. O sea, él da señales muy claras, con ejemplos muy claros, de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver aquí, como siempre yo digo, para regresar al cielo, tenemos que conocer la mala noticia, luego tenemos que conocer que no podemos hacer absolutamente nada y que estamos en una condición totalmente indefensos contra el pecado, y que lo único que a usted, Gerardo, a mí, a Daniel y las personas que van a escuchar esto, la única diferencia que hay es que Él, por medio de esta comunión que tenemos y este audio, Él nos alcanza.
Pero realmente el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Ya desde que nace, ya nace sellado. Nace, dice, propiedad de ustedes, él le dice al mundo, usted es propiedad de Satanás. Si yo no vengo y lo liberto, usted no puede hacer nada. Digamos que esa es la mala noticia y las consecuencias de la mala noticia, ¿verdad? Y entonces hay que entender también que, aunque yo siempre hablo de la figura que el pecado es un ser espiritual y que es la serpiente antigua, también tengo que decir el poder del pecado y la clase de sufrimiento que el pecado le provoca al ser humano que tiene el pecado. ¿El sufrimiento qué es? Una enfermedad es un sufrimiento. Digamos como a Daniel, que ahorita sale corriendo porque su niña se vomitó. Entonces ya en Daniel hay una preocupación, entonces él corre para buscar ayuda. Eso le provoca a uno un sufrimiento. Un accidente de tránsito, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, ¿verdad? Son sufrimientos. Y también, curiosamente, las personas que tienen mucho dinero, que uno los ve que tienen mucho dinero, entonces uno dice, ese hombre o esa persona o esa familia debe ser muy feliz porque vive en una super casa y super carros y super dinero y todo. Deben ser felices. Y no son felices porque les duele gastar, les duele. Porque ellos tienen mucho dinero, pero no es suficiente, quieren más y quieren más. Y entonces el querer más los hace sufrir. Entonces el pecado, o sea, Satanás, la serpiente antigua, siempre hace sufrir al ser humano. Entonces, por ejemplo, Gerardo, yo, digamos, en el caso suyo, de momento, en el caso suyo usted no tiene hijos. Pero cuando nosotros vemos las familias que tienen hijos, que están muchachos que tienen 7 años, son lindísimos, 8 años lindos, 9 años, 10, 11 años, 12. A los 13 años, a los 14 años, aquel niño de 3, 4 años tan bonito, se convierte en un drogadicto. Eso hace sufrir a los papás muchísimo, pero muchísimo, Gerardo. Y si ese hijo termina involucrado en esas bandas de hombres, de hombres que andan asaltando y todo, y si ese muchacho de 12, 13, 14 años que anda involucrado en esos grupos de hombres que andan asaltando y la policía los toma y los meten a la cárcel, el papá sufre mucho de ver a su hijo en la cárcel. Y si el papá está ahí escuchando el juicio y el juez le dice al muchacho que va a estar en la cárcel 50 años, eso destroza a un padre muchísimo. O sea que el pecado realmente es muy doloroso para la humanidad, pero sumamente doloroso. La gente no tiene ni idea del dolor que es el pecado, ¿verdad? Siempre la gente cree que eso le pasa a aquella persona. A mí nunca me va a pasar. La iglesia nos ha enseñado a nosotros que mi situación hoy es de una manera, mañana da un giro totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ser libre del pecado es el tesoro más grande que nosotros tenemos, que es lo que nosotros debemos de predicar constantemente. ¿Cuál es la ventaja mía de ser salvo del pecado? ¿Qué ventaja tengo? O sea, no es que yo soy libre del pecado y soy cristiano y todo y voy a la iglesia y ya. No es eso.
No, no, eso no es. Ser libre del pecado es que mientras yo todavía esté metido en este cuerpo y en esta tierra, nuestro Señor me protege a mí de un montón de cosas y protege a la familia. Es un tesoro la salvación. La salvación es un tesoro muy grande, ¿verdad? Entonces, uno siempre tiene, cuando uno está testificando, aparte de dibujar bien qué es el pecado y las consecuencias del pecado y el dolor que provoca el pecado en los seres humanos, también hay que dibujar bien claramente la seguridad de tener la salvación y lo que significa tener la salvación. O sea, que nuestro Señor nos esté protegiendo, que nos esté cuidando la salud, el trabajo, el matrimonio, los hijos, el carro, el proyecto. No tener miedo. Hay personas que les da mucho miedo de todo, pero tener a nuestro Señor aquí es un tesoro muy grande que nosotros tenemos que testificar constantemente. ¿Para qué? Para que cuando estemos predicando, cuando estemos compartiendo todo esto que tenemos, las personas con nuestro testimonio y la seguridad y la autoridad que nos da el Señor, ellos sean impactados sus corazones, para que ellos en su corazón, nuestro Señor Jesús les ponga a ellos, yo quiero eso que usted tiene. Yo quiero eso que usted tiene. ¿Cómo es eso? Cuénteme, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces uno por eso tiene que tener testimonio tras testimonio tras testimonio como Jesucristo, cuando uno le pide, Él le da. Cuando uno le pide, Él le da. Uno tiene que estar testificando como Jesucristo, cuando uno está orando, Él le pide. Por eso es que yo, digamos, siempre estoy compartiendo con las personas y yo les digo, yo me acuesto tranquilo en mi cama. Tengo 3 hijos, 3 yernos, tengo 5 nietos. ¿Cómo hago yo para cuidarlos? ¿Cómo cuido el trabajo de cada uno de ellos? ¿Cómo cuido la salud de cada uno de ellos? ¿Cómo cuido yo que ellos siempre estén unidos en matrimonio? ¿Cómo cuido yo de que los nietos no se enfermen? ¿Cómo los cuido yo del COVID? A propósito, ¿ya se vacunó? Le voy a contar para parar aquí un poquito. Eso que usted siente, Gerardo, yo también, a mí me pasa igual aquí en este país. Siempre me preguntan, ¿ya se vacunó? ¿Cómo no se ha vacunado? Y entonces se le apartan un poquito a uno, Y el pecado vende ese miedo. ¿Me entiende? La gente anda con miedo. Qué bárbaro, Gerardo, usted no se ha vacunado. Yo voy a tener que poner aquí, porque es capaz que me pasa el virus. Voy a poner aquí algo para que no me meta el virus, Gerardo, porque es un virus americano, poderoso. ¿Verdad? A mí también me dice, ¿no ha pensado usted? Me dice, ¿no ha pensado usted que va a llegar un momento en que ya nadie lo va a poder recibir en ningún lado? Porque usted no se ha vacunado. Eso me dicen. ¿Verdad? Le digo, voy a ver hasta dónde. De momento no me voy a vacunar. ¿Verdad? De momento no me voy a vacunar. ¿Verdad? Entonces, pero la gente tiene miedo, Gerardo. Tiene miedo. Yo no tengo miedo. Para nada. ¿Verdad? Ese es el tesoro de la salvación. Entonces, ve, Gerardo, para ir, y para que veamos el pecado aquí en Efesios. Dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué está hablando? De Satanás. ¿De qué está hablando? Del espíritu inmundo. Dice que opera.
en los hijos de desobediencia. Los seres humanos, desde que nacen desobedientes. ¿Por qué? Por un espíritu. No, los hijos desobedecen. El mundo desobedece contra Dios, no porque el hombre lo provoca la desobediencia, sino que el espíritu es el que hace que el hombre sea desobediente. Aquí lo dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el mundo lleva un rumbo, y ese rumbo es de acuerdo a la potestad del aire. ¿De qué está hablando? Está hablando de Satanás. No está hablando de cigarro, no está hablando de licor, no está hablando de droga. Ese es el pecado. O sea, tenemos que dibujar el pecado, tenemos que dibujar las consecuencias del pecado, tenemos que dibujar también lo que significa tener la salvación. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu que los gobierna, por eso están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya el apóstol Pablo ya dibuja el pecado como un espíritu inmundo. En mi boca yo predico y predico que el pecado es Satanás. Lo predico y lo predico, Gerardo, vea. Hay mucha gente que no me entiende. Y los que me entienden se quedan asustados. Y entonces yo no sé si están creyendo o no están creyendo, yo no sé. Pero ya por lo menos muchos están meditando en lo que yo digo. ¿Verdad? El diácono habla que el pecado es Satanás. El diácono se atreve a decir que el pecado es Satanás. Y entonces yo no sé si me creen o no me creen, pero ya están meditando. Pero está en toda la Biblia, por todo lado está, por todo lado. Y aquí en mismo Efesios, el apóstol Pablo lo tiene clarísimo. Clarísimo, el apóstol Pablo dice aquí dice en el versículo, el capítulo 6 de Efesios, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es que una persona me llevó al bar a tomar. No, yo no fui a tomar licor a un bar porque una persona que tiene sangre y carne me invitó. No, sino que yo fui al bar a tomar porque existe un principado, una potestad que gobierna en las tinieblas en este siglo. Hay toda una estructura diabólica que maneja Satanás, que es un ejército, que son principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. O sea, está hablando que el pecado es una estructura diabólica. Eso es lo que es el pecado. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Eso fue lo que Él vino a hacer. No es, el Jesucristo no vino porque usted toma licor, porque usted miente, porque usted codicia. No. Él vino a decirnos que en nosotros hay un espíritu que me hace mentir, que me provoca dolor. Y que ese espíritu es muy poderoso, porque aquí lo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Abre paréntesis, por gracia sois salvos. O sea, Él se acercó, nos vio muertos, atrapados por el pecado. Eso es lo que significa muertos en pecado.
Pero él dice, nos amó. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. No es que nos dio besitos, no nos dio besitos. Ese amor no es el que Él le está dando. ¿Cómo fue que Él nos amó? ¿Cómo fue? Que Él vino con cuerpo para venir y sacar de nosotros el pecado y encerrarlo en su cuerpo. Ese es el amor de Él. No son abrazos ni besitos y te quiero mucho. No. Su amor es que Él dejó su gloria, vino, adquirió cuerpo, un cuerpo poderoso para atrapar estas potestades, para atrapar estos gobernadores de las tinieblas, para atrapar estos principados en su cuerpo. Ese es el amor de Él. ¿Amor por qué? Porque Él quiere que nosotros caminemos por esta tierra siendo protegidos por Él, porque ya no nos gobierna ese Satanás, sino que Él es el que nos gobierna. Entonces, Efesios 2, del 1 al 10, explica en detalle Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Lo explica claramente. Aquí yo hice unas notas. Voy a revisar a ver si hay algo más que Dios quiere que yo comparta. Dice, porque hay dos grupos en el mundo, dice, en los cuales, hay un grupo que se llama en los cuales. Ese en los cuales está en el versículo 2 y también está en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza hijos de ira. ¿Quién es la ira? Satanás es la ira. Nosotros somos hijos de él. Vuestro padre es el diablo. Por eso querés hacer las cosas de tu padre el diablo. Entonces hay dos grupos, en los cuales, y el otro grupo es los que están, versículo 5 a la mitad, nos dio vida juntamente con Cristo, los que están con Cristo. Está en los cuales, y Él nos pasó de los cuales en Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué bonito. Como el apóstol Pablo, siempre yo digo que predica con mucha profundidad. Entonces, resumo todo esto. Si apuntamos a regresar al cielo, entonces podemos ver que la palabra siempre está hablando de que por naturaleza somos hijos de ira. O sea, que una persona que no ha nacido de nuevo, que está en los cuales, es hijo de Satanás. Y que si Él no nos da su gracia para salvarnos, entonces no podemos pasar de en los cuales en Cristo Jesús. No podemos pasar. Pero el apóstol Pablo está predicando con esta carta a los Efesios, y ahora predica para nosotros, para decirnos que en otro tiempo, allá en el 95 para atrás, yo era de los en los cuales. Usted, Gerardo, es del 2011 para atrás, usted estaba en los cuales. Pero ahora usted está en Cristo Jesús. Pero usted no hizo nada, Gerardo. No hizo nada. Sino que nuestro Señor Jesús, utilizándome a mí, ¿verdad? La boca mía se acercó a usted, ¿verdad? Porque Él dice, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que uno siempre tiene que estar predicando la mala noticia
Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, y la buena noticia, Romanos 3:24, ¿verdad? Entonces, pero el 23 hay que expandirlo mucho, y el 24 también, para poderlo entender. Y aquí lo está explicando en Efesios 2, del 1 al 10. Lo está explicando claramente. Por eso es que, bueno, yo le doy gracias a Dios por la palabra, y voy a terminar este audio con una palabra de oración para aquellas personas que también van a escuchar estos dos audios. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos regalaste la salvación por gracia. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. O sea, tú, Jesucristo, nos volviste a hacer, nos formó. O sea, nosotros adquirimos la formación que tú le diste a Adán antes del pecado. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que Él nos salvó, nos formó, nos creó otra vez en Cristo Jesús para buenas obras. Pero estas obras, estas buenas obras, dice, estas obras, las cuales Dios preparó. O sea, no son mis obras. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, estas buenas obras es la protección que tú nos das, Señor. El privilegio que tú nos das, Señor, para ser usados por ti, para poder predicar este gran tesoro de la salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque muchas personas van a escuchar este audio, Señor, y ellos también van a querer pasar pasar al grupo de los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias, Señor, porque tú nos explicas claramente la fuerza del pecado. Dice que son gobernadores de las tinieblas y tienen sometida a la humanidad a la voluntad de Satanás. Pero tú, Señor, a un grupo de personas pequeño, tú, Señor, por su gracia, por su amor, tú nos diste la libertad y nos sellaste y nos proteges. Nunca más Satanás puede tomar control de nosotros. Gracias por esta palabra, Señor. Bendice a Daniel, bendice también a las otras personas que han querido entrar a escuchar, Señor, que todavía no se ha podido, Señor. Pongan en Daniel, Señor, la seguridad de que su salvación también va a alcanzar a su niña en esta dificultad de este vómito, Señor. Dale la sabiduría y pon en el camino un doctor, un medicamento que, Señor, libere a esta bebita, Señor, de esta dificultad en que los niños también presentan. Pero confiamos en tu palabra, en tu poder, en los ángeles, Señor, de que tú, Señor, la vas a proteger a esta bebé. Señor, usa grandemente a Gerardo, a Daniel, Señor, para que ellos puedan testificar de quién eres tú, Señor, por medio de tu palabra. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.